Doctor ingeniero, buenas noches, ¿se encuentra en la sala? Ingeniero, buenas noches, ¿me logra escuchar? Buenas noches, licenciada. Sí se la escucha. Vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación. Vamos a dar inicio al diploma de diseño agronómico y diseño hidráulico de riego tecnificado por goteo y aspersión, que va a estar a cargo del ingeniero Raúl Aime. Asimismo, para el buen desempeño se les recomienda que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Buenas noches, ingeniero. Le doy paso a su ponencia. Bien. Mm, Muy buenas noches a todos los participantes. Quien les habla es el ingeniero Raúl Aime y quien también da pues la respectiva bienvenida a todos los participantes. Hoy, no 6 de julio, tenemos programado, ¿no?, lo que es el diseño agronómico de sistemas de riego. Entonces, bueno, em, empecemos, ¿no?, por conocer los temas que se va a desarrollar. Muy bien. De hecho, vamos a ver la parte de determinación de necesidades de riego por cultivo, cálculo de lámina y frecuencia de riego, diseño agronómico en riego por goteo y diseño agronómico en riego por aspersión. Estos son temas que vamos a tocar en el transcurso de nuestro taller. Pero sin antes mencionar, ¿no?, que la breve resumen sobre el diseño agronómico. Por lo tanto, cabe señalar que el diseño agronómico de riego tecnificado pues, se refiere a la planificación y la ejecución de sistemas de riego y que optimizan pues, el uso del agua y los nutrientes en los cultivos, mejorando así la eficiencia productiva y la sostenibilidad agrícola, donde este enfoque pues, implica considerar varios factores agronómicos y técnicos para asegurar que los cultivos reciban la cantidad adecuada de agua en el momento preciso. Entonces, por eso es muy importante el diseño agronómico, ¿no? Para que nosotros podamos hacerlo con precisión, ¿no? La aplicación del recurso hídrico. Muy bien. De hecho, tenemos elementos claves del diseño agronómico, ¿ya? ¿Y cuáles son? De hecho, aquí tenemos los tipos de riego, ese es uno, otro es la evaluación del suelo, la demanda hídrica, la infraestructura, entre otros. Ya, entonces, pero en este caso vamos a empezar por tipo de riego, ¿no? Que de hecho, como sabemos, pues existen diversas técnicas de riego tecnificado, siendo las más comunes el riego por goteo, riego por aspersión y riego por microaspersión. Por lo tanto, cabe mencionar que cada uno tiene pues sus aplicaciones específicas, ¿no? Dependiendo del tipo de cultivo y las condiciones del suelo. Así es. Y por otro lado, ya, por otro lado, aparte de lo que es el tipo de riego, también pues otro elemento clave va a ser la evaluación del suelo. De hecho, es esencial, ¿no?, realizar un análisis del suelo
para determinar su capacidad de retención de humedad, la textura y la fertilidad del suelo, lo cual pues influye en la elección del sistema de riego y en cómo se debe aplicar el agua, el recurso hídrico. ¿Ya? Muy bien. Otro elemento es la demanda hídrica. Ya la demanda hídrica, en este caso, del cultivo, ¿no? Donde, de hecho, pues se debe calcular la cantidad de agua que cada cultivo requiere, ¿no? Y esto implica conocer la evapotranspiración del cultivo, el tipo de suelo y las condiciones climáticas locales, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Em, Ahora, por otro lado, pues otro elemento clave es la infraestructura, ¿ya? Ahí está la infraestructura. De hecho, en este caso, el diseño, ¿no? El diseño pues incluye la selección adecuada de tuberías, bombas, válvulas y emisores. Por ejemplo, en un sistema de riego por goteo, pues se utilizan mangueras con goteros integrados que permiten una distribución uniforme del agua a lo largo de las filas de cultivo. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Y por otro lado, tenemos el estudio de suelos y sus propiedades para el diseño agronómico de riego tecnificado. ¿Ya? Muy bien. Bueno, aquí tenemos propiedades del suelo, una parte, ¿no? Una pequeña descriptiva de cada propiedad del suelo y la importancia para el diseño de riego, ¿no? Las propiedades del suelo y las ciertas consideraciones que hay que tener, ¿ya? O sea, consideraciones que hay que, ¿no? En este caso, conocer para, ¿no? Para aplicarlo. Entonces, primero tenemos la textura del suelo, ¿ya? Donde la textura del suelo, de hecho, es, ¿no? La proporción de arena, limo y arcilla. Eso es la textura del suelo. ¿Y cuál es la importancia para el diseño de riego, no? Se preguntará. De hecho, la textura del suelo afecta la retención de agua, la permeabilidad y la frecuencia de riego, ¿ya? Y las consideraciones que hay que tener respecto al diseño de riego es que, de hecho, suelos arenosos requieren riego más frecuente, mientras que los suelos arcillosos requieren pues menos frecuente, pero más voluminoso, no sé, más volumen. Esas son las consideraciones en cuanto, ¿no? A la textura del suelo. Ahora, por otro lado, también tenemos la capacidad de retención de agua, ¿ya? Que de hecho, en este caso, es ya pues la cantidad de agua que el suelo retiene después de drenar, ya es la cantidad de agua que el suelo retiene después de drenar. La importancia, de hecho, la capacidad de retención de agua, pues va a determinar la cantidad de agua disponible para las plantas y la cantidad de riego necesaria. En cuanto a la capacidad de retención de agua, pues tenemos que conocer, ¿no? La capacidad del campo y el punto de marchitez, que de hecho es crucial para ajustar la cantidad de riego, ¿ya? Así es. Ahora, otra propiedad del suelo muy importante es el punto de marchitez permanente, ¿ya? Donde el punto de marchitez permanente, pues, es el contenido de agua en el suelo, ¿ya? Cuando las plantas no pueden extraer más agua. Eso es ya la parte de lo que es punto de marchitez permanente, donde, de hecho, la importancia, ¿no? Para el diseño de riego, el punto de marchitez permanente es que en este caso, mm, no tenemos que asegurarnos de que no se sobre, pues, no se sobre riegue ni se de qué, ¿no? Ni se dé, tampoco que se dé, pues, un déficit hídrico. Entonces, por eso es muy importante conocer, ¿no? Punto de marchitez permanente de nuestro campo. ¿Ya? Y pues de hecho se debe diseñar sistemas que no agoten el agua disponible hasta este punto de marchitez
permanente. Y por otro lado, es la densidad aparente, ¿no? La densidad aparente en este caso es la masa del suelo por unidad de volumen, que indica pues la compactación del suelo afectando la infiltración del agua, ¿no? Donde los suelos compactados requieren menos frecuencia de riego, pero con mayor volumen de agua por aplicación, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Ahora pasemos a lo siguiente. Veamos. Bueno, y ahora tenemos ya la parte de lo que es el estudio del suelo, ¿ya? Estudio de suelos y sus propiedades para el diseño agronómico y riego, ¿no? Y no agronómico de riego tecnificado. Ya, entonces, de igual manera tenemos que conocer, ¿no? En este caso, eh, lo que es de estudio de suelos, ¿no? Sus propiedades para el diseño. Así es. Ok. A ver, bien. Igual que la anterior que acabamos de ver, no, son las mismas, pero en este caso ya son otras propiedades del suelo, ¿no? Y en este caso tenemos pues también lo que es la porosidad. Y se preguntarán, ¿no? Em, ¿Cuál es la porosidad, no? ¿No es cierto? Por lo tanto, la porosidad, pues en este caso es el espacio vacío en el suelo que permite la circulación de agua y aire, ¿ya? Eso es. Y por otro lado, de hecho, pues afecta la permeabilidad de la cantidad de agua que el suelo puede almacenar, ¿ya? Y por otro lado, las consideraciones que hay que tener sobre la porosidad es que, ¿no? En este caso, ¿no? Los suelos con baja porosidad pues requieren un riego más controlado para evitar el encharcamiento. Por otro lado, tenemos la permeabilidad, ¿ya? La permeabilidad donde vamos a tener pues la rapidez con que el agua se mueve a través del suelo, ¿ya? Y además hay que determinar la velocidad de infiltración y la elección del tipo de riego. Y por otro lado, pues tenemos, ¿no? Ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, suelos con baja permeabilidad, que son arcillosos y que requieren pues más, un riego más lento para evitar el escurrimiento superficial, ¿ya? En suelos arcillosos. Ahora, y por otro lado tenemos la propiedad del suelo, que de hecho también otra de las propiedades del suelo es el pH del suelo, que puede ser ácido o alcalino, donde de hecho el pH del suelo, como entenderán, pues afecta la disponibilidad de nutrientes y la elección de modificaciones o tratamientos en el agua de riego. Por lo tanto, se considera porque un pH ácido o alcalino pues puede requerir tratamientos con cal o azufre para optimizar el pH y la disponibilidad de nutrientes. Además hay que considerar, ¿no? Cationes de intercambio, ¿no? Capacidad de intercambio catiónico, en otras palabras, donde la cationes de intercambio es la capacidad del suelo para retener cationes como calcio, magnesio y potasio.
Y es importante para el diseño de riego porque afecta la capacidad de retención de nutrientes y agua. Por lo tanto, cabe señalar que suelos con baja, ¿no? Capacidad de intercambio catiónico pueden necesitar riegos más frecuentes, ya que los nutrientes se le exhiben más rápidamente. ¿Ya? Gracias. Otra propiedad del suelo es la salinidad y la conductividad eléctrica. De hecho, la salinidad o la conductividad eléctrica es la medición de la concentración de sales solubles en el suelo. Es importante para el diseño de riego porque afecta la absorción de agua por las plantas, ¿ya? Y pueden dañar las raíces y disminuir la eficiencia de riego. Así es. Y además, en consideraciones, de hecho, pues se deben usar sistemas de riego que minimicen la acumulación de ventas, como el riego por goteo, y puede ser necesario el drenaje. Y por otro lado, pues tenemos la materia orgánica. De hecho, ¿no? La cantidad de material orgánico o descompuesto en el suelo, pues eso va a ser ¿no? La propiedad del suelo como materia orgánica. Que de hecho la materia orgánica pues mejora la estructura del suelo, la capacidad de retención de agua y la infiltración. En la cantidad de materia orgánica ¿ya? em, y la actividad biológica del suelo. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Eh, por otro, tenemos la infiltración. Y la infiltración, ¿no? Es la velocidad con la que el agua se filtra en el suelo, ¿no? Así es. Y en este caso, pues es importante porque tenemos que determinar la rapidez con la que el agua distribuye en el suelo. ¿Ya? Y si la infiltración es baja, pues se debe diseñar el sistema de riego para evitar escurrimientos utilizando aplicaciones lentas y controladas. ¿Ya? Otra propiedad del suelo es la actividad biológica. De hecho, la actividad biológica tiene que ver con la actividad y la presencia de microorganismos del suelo, las lombrices y otros organismos vivos que se encuentran en el suelo. ¿Ya? Y la actividad biológica es importante para el diseño de riego porque afecta la descomposición de materia orgánica y la liberación de nutrientes. Consideraciones que hay que tener respecto a la actividad biológica. No hablemos de suelos con buena actividad biológica que facilitan una mejor estructura y la retención de agua. ¿Ya? Así es. Bueno, ahora pasemos a lo siguiente, a lo que es la evaluación climática. ¿Ya? Pasemos a la evaluación climática. En este caso, aparte, ¿no? Ya hemos visto el estudio de suelos, las propiedades para el diseño agronómico de riego tecnificado. Pero ahora, así como hemos visto el estudio del suelo, también es muy importante la evaluación climática, lo cual en este caso pues va a ser esencial para el diseño agronómico de riego tecnificado. Entonces, de hecho, los factores climáticos pues influyen directamente en las necesidades hídricas de los cultivos, la eficiencia del riego y la gestión del agua. Por lo tanto, para garantizar un diseño agronómico óptimo, va a ser necesario considerar una serie de variables climáticas que afectan la evaporación, la transpiración de las plantas, la precipitación ¿no? y otros aspectos relacionados con el clima local. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos igualmente factores climáticos relevantes en el diseño de riego tecnificado. Bueno, tenemos ahí la temperatura del aire. En este caso, eh, la temperatura del aire es la medida de calor en la atmósfera que influye, ¿no? En la tasa de evapotranspiración. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Em, bueno, ahora, la importancia para el diseño de riego, de hecho, pues como entenderán, la temperatura va a determinar las necesidades hídricas de los cultivos, ¿no? Donde a mayor temperatura, mayor evaporación y transpiración. ¿Ya? Y se deben ajustar, ¿no? Los horarios de riego para evitar la evaporación excesiva, ¿no? Durante las horas más calurosas.
Y por otro lado tenemos la humedad relativa, que de hecho en este caso la humedad relativa es el porcentaje de humedad en el aire que afecta la tasa de evaporación del agua, ya donde la humedad pues de hecho influye en la transpiración de las plantas y la velocidad de la evaporación del agua en el suelo, donde se considera porque en climas secos o de baja humedad, ¿no? Las necesidades de riego son mayores, ¿no? Donde también, o por otro lado, ¿no? En climas húmedos, la evaporación es menor y los intervalos de riego pueden ser más largos, ¿no? La frecuencia puede ser menos. Entonces son consideraciones que hay que tener, ¿no? En cuanto, ¿no? A estos factores climáticos para nuestro diseño. Y lo otro es la velocidad del viento. Recuerden también que la velocidad del viento es la rapidez con el que ¿no? con que el viento mueve las partículas de agua. Es importante la velocidad del viento porque el viento pues aumenta la evaporación de agua y puede afectar la distribución del agua en el suelo. Entonces, en cuanto a la velocidad del viento, pues tenemos que considerar medidas de protección como contravientos, disculpen, cortavientos en zonas con vientos fuertes. Ahora, también tenemos, ¿no? lo que es el factor climático, lo que es la radiación solar, donde vamos a tener, o es, ¿no? La radiación solar es la cantidad de energía solar que llega al suelo afectando la transpiración de las plantas. Entonces, es importante la radiación solar para el diseño porque la radiación solar pues influye en la ¿no? fotosíntesis y la evapotranspiración, ¿no? Y a mayor radiación, a mayor demanda de agua. Entonces, en cuanto a esta, ¿no? De concepto de la importancia sobre la radiación solar, ¿no? Pues aparte de la descripción y la importancia, pues tenemos las consideraciones que hay que tener respecto a la radiación solar. En este caso, pues se deben ajustar las necesidades hídricas según la radiación, que varían pues según la estación del año y la latitud. Así es. Y tenemos la precipitación, ¿ya? Ahí está la precipitación. Descripción. De hecho, no, la precipitación es la cantidad de agua que cae como lluvia y que puede reducir la necesidad de riego. Eso es, ¿ya? La precipitación. Ahora, por otro lado, la importancia para el diseño de riego. De hecho, el contenedor ayuda a suplir las necesidades hídricas de los cultivos, lo que permite ajustar el sistema de riego. Y pues se deben evaluar los patrones de lluvia, su distribución temporal y la ¿no? intención para dimensionarlas adecuadamente el sistema de riego y evitar el exceso de agua. Ya, eso es, en cuanto a la precipitación. Ahora, en cuanto a lo que es la evapotranspiración, recuerden que la evapotranspiración es la pérdida de agua del suelo por evaporación y transpiración de las plantas. Por eso se conoce como evapotranspiración. eh, em, y se determina de la siguiente manera, ¿no? Para el diseño de riego. Determina, de hecho, la evapotranspiración va a determinar las necesidades hídricas del cultivo y por lo tanto va a ser crucial para diseñar un sistema de riego eficiente. ¿Ya? Muy importante. Las necesidades hídricas del cultivo. Conocer ¿no? La necesidad hídrica del cultivo. Ahora, por otro lado, tenemos en este caso, ¿no? El cálculo de evapotranspiración del cultivo, que pues se basa en la temperatura, la radiación y la humedad relativa. Y es, en este caso, esencial para definir las dosis de riego. Ok, ya, así es. Eso es, ¿no? En cuanto a lo que es la evapotranspiración, ahora, si nosotros ya hablamos de lo que es el índice de ¿no? Aridez, también tenemos, ¿no? Índice de aridez, de hecho, es la relación entre la precipitación anual y la evapotranspiración potencial, donde el índice de, ¿no? Aridez, pues ayuda a clasificar
zonas según su disponibilidad de agua para el riego. Además, en áreas con índice de aridez baja, ¿no? Como las regiones áridas, pues las necesidades de riego son mucho mayores, mientras que en áreas con índice de acidez, digo, aridez, ¿cierto? Eh, Prácticamente pues cambian, ¿no? Así es. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Donde el área con índice de aridez baja, ¿no? Vamos a tener regiones áridas, que las necesidades de riego son mucho mayores, mientras que en áreas con índice de aridez hay alto, ¿no? Vamos a tener con de alto. Regiones, mayormente, ¿por qué? Porque las regiones húmedas y el riego puede ser reducido. Así es. Ahora, otro factor climático son las heladas y temperaturas extremas. Por lo tanto, en cuanto a las heladas y temperaturas, de hecho, recordemos que las temperaturas bajas que no pueden afectar la salud de las plantas y el manejo del agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque las heladas, en este caso, pueden limitar incluso también la actividad del cultivo en las temperaturas extremas. Muy bien. Igual, consideraciones sobre las heladas y la temperatura. Em, a ver, en zonas propensas a heladas, pues se deben considerar sistemas de riego que protejan a las plantas, ¿no? Durante noches frías como el riego por aspersión o coberturas, ¿ya? Así es. Y ahora, bueno, aquí tenemos métodos, herramientas para evaluar factores climáticos. Entonces, para poder evaluar los factores climáticos de manera efectiva, pues se utilizan varias herramientas y métodos. Primero tenemos los datos meteorológicos locales, ¿no? Que en este caso, pues, obtenga información climática a través de estaciones meteorológicas locales o servicios meteorológicos nacionales, ¿no? Que incluyen temperatura, precipitación, radiación solar, humedad relativa y la velocidad del viento. ¿Ya? Pero ¿dónde lo tenemos que buscar los datos? En centros meteorológicos. Otro es el cálculo de evapotranspiración. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo calculamos? De hecho, ahí está el uso de la fórmula de Penman, ¿no? Monteith, o el método de, ¿no? White, ¿no? Que permite estimar la evapotranspiración de referencia, ¿ya? Y a partir de allí calcular la evapotranspiración de cultivo, ¿ya? Usando factores de cultivo específicos. Y bueno, tenemos en este caso herramientas de, no, herramientas de simulación climática, que de hecho existen programas informativos, ¿no? Informáticos como CropWatt, ¿no? FAO, Aquacrop, Watermark, ¿no? Que integran datos climáticos y ayudan a dimensionar los sistemas de riego, ¿no? Considerando variables locales. ¿Ya? Así es. Estos son programas, ya no son aplicativos, ¿ya? Son programas. Entonces nos ayuda a dimensionar los sistemas de riego considerando las variables locales. Muy bien. Y ahora pasemos al tipo de riego tecnificado, ¿ya? Ahí tenemos riego por goteo, que de hecho el riego por goteo pues, consiste en la aplicación de agua directamente en la zona radicular del cultivo a través de goteros. Ventajas es que se puede ahorrar agua de forma significativa, se puede reducir el crecimiento de malezas y minimiza, en este caso minimiza enfermedades fúngicas. Así es. Ok. Em, Ahora, el riego por goteo.
También hay desventajas, no todo es bonito, porque el riego por goteo tiene pues alta inversión, requiere mantenimiento frecuente, hay posibles obstrucciones de goteros, costos de instalación moderadas y más susceptible al viento. ¿Ya? Entonces son, bueno, hay costos susceptibles o no, sino hasta posible obstrucción de goteros, hasta ahí las desventajas de riego por goteo. Ahora, aplicaciones, de hecho, el riego por goteo es aplicado a cultivos de alto valor como frutales, hortalizas, viñedos, palma aceitera y en este caso, ¿no? Con escasez de agua. Ok. Eso es. Ahora, el riego por aspersión ya también es similar al del goteo, pero distribuye el agua en forma de, ¿no? Decía que el agua en forma, o se va a distribuir el agua en forma de microgotas sobre una pequeña superficie. En ventajas, de hecho, tiene una uniformidad en la distribución y mejora la humedad del aire. Desventajas, costos de instalación moderados y más susceptible al viento, ¿no? Eso es. Aplicaciones, riego por aspersión, mayormente en viveros, cultivos de hortalizas, frutales, ¿no? Con necesidades específicas ¿no? de humedad. Ahora también aquí ya tenemos el riego por aspersión, tipo de riego, que de hecho el riego por aspersión aplica el agua mediante, es, ¿no? ¿Me logran escuchar? Ignacio, ¿me logra escuchar? También se logra visualizar, ¿verdad? Luis me comenta, se logra visualizar la pantalla, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien, buenísimo, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar, ¿no? Con el riego. Bueno, hemos hablado de riego por aspersión. Mencionaba que se aplica el agua, ¿no? Mediante aspersores que simulan la lluvia, cubriendo grandes áreas. La ventaja es el riego por aspersión, de hecho, cubre grandes superficies, es ideal para terrenos irregulares, es eficiente en climas secos. Desventaja, hay pérdida por evaporación en climas ventosos y se requiere pues energías para bombear el agua. Aplicaciones, el riego por aspersión se puede aplicar para pastos, cereales, papa, maíz, cultivos, entre otros, ¿no? O cultivos extensivos, entre otros. Ahora, también tenemos el riego por cinta exudante, ¿no? El riego por cinta exudante ya también pues utiliza cintas, ¿no? porosas que liberan en este caso, ¿no? Liberen agua de forma uniforme a lo largo de su longitud, ¿no es cierto? Eso es una breve descripción, pero ventajas de riego por cinta exudado. De hecho, tiene pues bajo costo de instalación, es eficiente en la distribución y menor riesgo, no menor riesgo de obstrucción. Así es. Desventajas. Em, bueno, el de riego por exudante.
El cinta exudante, de hecho, tiene pues vida útil limitada, ¿no? Ya tiene vida útil limitada, requiere presión constante y no apto para suelos con alta salinidad. El riego por cinta exudante se aplica mayormente en hortalizas, flores, cultivos en hileras y áreas con disponibilidad limitada de agua. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ya, y aquí ya tenemos la selección del tipo de riego. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cómo hago la elección del sistema de riego adecuado? De hecho, que considerar factores. Ya, y justo ahí tenemos los 5 factores a considerar. Primero, tenemos que considerar el tipo de cultivo. Ya, ¿por qué? Porque algunos cultivos son más sensibles al estrés hídrico, eh, por lo tanto requieren pues un sistema más preciso. Entonces, si el cultivo es sensible al estrés hídrico, tiene que ser pues riego por goteo o por microaspersión. Ya, eso es un factor que hay que considerar para la elección del sistema de riego tecnificado. Otro, otra consideración que hay que tener es la disponibilidad de agua, ya que en áreas con escasez de agua, pues se prefieren sistemas de alta eficiencia como el de goteo o subsuperficial. Además, tenemos las condiciones del suelo, ¿no? Donde los suelos arenosos pues, requieren riegos más frecuentes, mientras que los suelos arcillosos retienen agua por, no por más tiempo, ¿ya? Así es. Ahora, otro factor es la topografía, ¿no? Sistemas como el pivote central, de hecho, son ideales para terrenos planos, mientras que el del goteo es flexible para terrenos irregulares. Y no solo eso, no solo es considerar el tipo de cultivo, la disponibilidad de agua, condiciones del suelo y de la topografía, sino también tenemos que considerar costo y presupuesto. ¿Ya? Costo y presupuestos. ¿Por qué? Porque en este caso los costos iniciales o de operación y de mantenimiento pues deben evaluarse ¿no? Para seleccionar un sistema que sea rentable. ¿Cierto? Si no es rentable, pues vamos a trabajar, pero al final, ¿para qué? No estamos, pues en este caso, estamos en proceso de investigando, indagando, nada para el estilo, sino ya estamos, o sea, se tiene que aplicar ya pues a un cultivo, ¿no? Para producir, entonces tenemos que ver la productividad, ¿no? Entonces es muy importante el tema del coste de presupuesto, ¿no? En este caso, se tiene que evaluar para seleccionar pues un sistema que sea rentable, ¿no? Sea por goteo, sea por microaspersión, sea cual sea, pero que sea rentable. ¿Cierto? Ahora sí vamos a empezar con el diseño de infraestructura de riego. Entonces aquí tenemos pasos para el diseño de infraestructura de riego. Primer paso, evaluación inicial. En evaluación inicial lo que vamos a hacer es la evaluación del suelo, donde tenemos que determinar la capacidad de retención de agua, la permeabilidad, la textura pendiente. Y en la misma evaluación inicial también se hace la evaluación climática, lo que es el análisis de datos de temperatura, la precipitación, evapotranspiración, viento y humedad relativa. Y se hace también el análisis de fuente de agua, que hay que verificar la disponibilidad, la calidad y la cantidad de agua, ¿no? Luego viene la determinación de las necesidades hídricas del cultivo, ¿no? Donde hay que calcular la evapotranspiración del cultivo, del agua, Natto is soybeans. So they don't eat not kidney beans.